El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado sin energía eléctrica en medio de la noche? Horrible, ¿verdad? Lo primero que hacemos es prender las luces de nuestros celulares en medio de la oscuridad para poder buscar las linternas o los fósforos para prender las velas. Ciertamente nadie desea estar en tinieblas y nadie debería permanecer en ellas. La clase de hoy nos presenta a Jesús como la luz de este mundo. Y como nosotros, los cristianos, somos llamados a compartir esa luz a pesar de los rechazos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy nos encontramos estudiando la lección número 18. La palabra se hizo carne. Y estaremos utilizando la base bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan. Y estaremos dando lectura a los versículos del 1 al 14. Y la porción para memorizar es la siguiente, se encuentra en el verso número 3 de ese capítulo 1 de Juan. Dice así: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo voy a volver a repetir. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Damos gracias al Señor ciertamente por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes este espacio educativo que es formativo en cada uno de nosotros. Y hoy tenemos varios objetivos que cumplir, y el primero que queremos trabajar es explorar el significado que tiene para este mundo del verbo de Dios, la palabra hecha carne. Número 2, considerar la relectura de la historia de la creación desde la perspectiva del Evangelio de Juan. Y número 3, especificar lo que significó este pasaje para la iglesia naciente en la comunidad del discípulo amado, conocido como Juan, y lo que significa para hoy la iglesia. Hay varios vocabularios que queremos compartir, entre ellos lo que es palabra. Y en el Nuevo Testamento el vocablo griego es logos, que envuelve el sentido de todo lo que Dios ha dicho o revelado, o el mensaje de Dios. Y el vocablo logos se aplica a la persona de Jesucristo, y lo vemos ahí también en Juan, quien expresa y revela lo que Dios es. Hay traducciones de la Biblia en español que cuando usted la lee utiliza palabra, y otras versiones utilizan verbo para acentuar la acción de Dios, el significado de esta palabra logos. Otro vocabulario a aprender es luz. Y en el relato de la creación, en Génesis capítulo 1, la luz fue hecha antes que el sol. Interesante, ¿verdad? Y la luz permite ver las cosas, por lo cual se le compara al conocimiento. Y se relaciona la luz con la persona de Dios. El mismo Jesús dice: yo soy la luz. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12. Y también el último vocabulario que estaremos estudiando es carne. Y en el Nuevo Testamento esta palabra alude a la forma del cuerpo, ¿verdad? En griego el sarx en ocasiones se refiere a todo aquello que en el ser humano y aún en el creyente intenta operar en una esfera independiente de la confianza en Dios y opuesta a su voluntad, y apela a la inclinación al pecado o a la debilidad humana. La otra palabra en griego para cuerpo es soma. Y estas son las palabras que tenemos en el vocabulario para así nosotros poder entender esta clase del día de hoy. Y quiero que me acompañe a tener esta lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Estaremos dando estos versículos del 1 al 14, así que te invito a que me acompañes. Si estás con tu revista El Discípulo, puedes leerla también de ahí, o si tienes en tus manos el texto bíblico o la Biblia electrónica, busque el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos del 1 al 14. Y voy a estar dando lectura de la versión Reina Valera, que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre ellos, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y damos gracias al Señor en esta hermosa oportunidad por la palabra que ha sido leída. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta oportunidad que nos permites al compartir esta palabra con nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estas ondas radiales. Te pedimos, Señor, oh Dios, que a través de la misma podamos crecer y afirmar cada día más nuestra fe en ti. Que sea una experiencia de aprendizaje y de igual manera una experiencia sanadora para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho y gracias te damos por lo que harás. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Una de las afirmaciones principales de la iglesia es que Dios siempre se ha revelado a la humanidad. De hecho, lo podemos ver desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos esa intención de Dios constante de revelarse al ser humano. Y se revela al ser humano de manera progresiva, ¿verdad? Pero la revelación máxima de Dios a la humanidad, mis queridos hermanos, es a través de la figura de Jesucristo. Y los versículos que estamos estudiando hoy nos describen de una manera poética y teológica también esta revelación. Y es importante mencionar que en el Evangelio de Juan se presentan fundamentos para el desarrollo de lo que usted y yo conocemos como la doctrina de la Trinidad, pero también la doctrina de la encarnación de Jesús. También tenemos que mencionar que durante la composición del Evangelio de Juan ocurren unos eventos históricos que son importantes. Lo primero es la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén por parte de los romanos. Y esto fue en represalia a ese levantamiento que hubo por parte de los judíos en aquel momento. La historia nos cuenta que el templo fue destruido por completo por los romanos. La ciudad entera fue destruida. Y esto fue un acontecimiento aproximadamente para el 66 después de Cristo. Y fue un acontecimiento muy, muy importante y muy relevante. Una de las cosas que trajo esto es que debido a esta situación, la actividad cultica de los judíos en las sinagogas, en especial el judaísmo farisaico, cobró especial importancia ante la destrucción del templo y entonces el movimiento farisaico tomó control del judaísmo de manera oficial. Y esto es importante saberlo, ¿verdad? Porque los fariseos afirmaban mucho, ¿verdad? Este asunto de congregarse en grupos y los hacían en las sinagogas y los hacían a las afueras del templo. Y cuando se destruye el templo, donde habían otros grupos donde la actividad religiosa se daba única y exclusivamente en el templo, en el caso de los fariseos, ellos tenían esa actividad religiosa que se daba no solamente en el templo, sino en las sinagogas. Y por eso es que vemos que una vez se destruye el templo, el movimiento farisaico toma este ímpetu, vamos a decirle, esta importancia y comienzan ellos a seguir enseñando acerca de la ley de Moisés y todo lo que nosotros conocemos. Por eso es que vemos que los cristianos de estos primeros siglos, en muchas de las sinagogas fueron expulsados cuando estos comenzaron, los cristianos, ¿verdad?, a proclamar a Cristo como Hijo de Dios en medio de aquellas sinagogas. Y eso, mis queridos hermanos,
trajo mucho conflicto. Y en el libro de los Hechos podemos ver ese testimonio de la iglesia en esos primeros años, como en algunas sinagogas, cuando llevaban el mensaje, ya sea Pedro, ya fuera otro discípulo, ya sea Pablo, algunas sinagogas aceptaban el mensaje del evangelio, otras no. Y aquellas que no, lo que hacían era que los expulsaban y los sacaban, pues porque tenían unas implicaciones. Acuérdense que los judíos pagaban un tipo, vamos a decirlo así, de impuesto a Roma para que le diera la oportunidad de ellos congregarse en las sinagogas, porque obviamente el Imperio Romano afirmaba que todo el culto debía ser al César. Solamente a los judíos, porque pagaban, se les daba esa, vamos a decirlo así, esa oportunidad de alabar a Dios y bendecir su nombre en las sinagogas. Pero los cristianos que estaban en las sinagogas aprovechaban esta oportunidad, pero no todos los judíos en las sinagogas deseaban escuchar ese mensaje. Y aquellos que no, iban directo a Roma y a los dirigentes del imperio en la ciudad y les avisaban de que estos personas que dicen que son judíos no lo son, porque afirman un Dios que no es el Dios de ellos. Y ahí es que vemos, ¿verdad?, estos conflictos que se dan en el inicio. Y eso, mis queridos hermanos, es importante saberlo como parte del contexto histórico, ¿verdad?, y ese contexto cultural. Cuando damos lectura a los versículos 1 al 5, aquí comenzamos con una nueva relectura de la creación. Cuando usted comienza a leer estos primeros 5 versos, usted empieza a ver que hay como unas similitudes, ¿verdad?, como unas cositas parecidas a ese relato de la creación que se da en el libro de Génesis. De hecho, recordamos ese libro de Génesis, ¿verdad?, cuando dice en uno de esos textos, en el principio, esa expresión en el principio. Automáticamente usted, mire, su mente se traslada a ese libro de Génesis. Mientras tanto, Juan nos relata que el Verbo ya existía y era con Dios y era Dios. Hay unas afirmaciones muy serias y muy importantes para nosotros. Comienza a decir Juan que el Verbo ya existía y era con Dios y era Dios. Y la palabra en griego utilizada aquí es logos, que se puede utilizar, como dijimos al principio, de dos maneras. Se puede utilizar como, ¿verdad?, palabra o como verbo para referirnos a Jesús. También podemos encontrar esta referencia de logos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo número 13. Y existen diferencias, ¿verdad?, entre el enfoque de Génesis y el enfoque de Juan. Para explicarles, en el Génesis se presenta por la palabra que todo fue creado por Dios. Y eso es lo que usted lee cuando comienza a leer el Génesis. Todo fue creado por Dios. Pero en el Evangelio de Juan, el enfoque es presentar y conocer al Dios que ha creado todas las cosas. ¿Quién es ese Dios? Y cómo se manifiesta ese Dios en el mundo. Fíjense en ese contraste que vemos en ese relato de Génesis al principio y ese relato que se da en el enfoque de Juan, en ese evangelio de Juan. Uno afirmando que Dios fue creador de todo y otro afirmando que Dios es el creador de todas las cosas, pero también nos habla de quién es Él y cómo Dios se manifiesta. Sin embargo, podemos ver que en el Génesis Dios creó todo con su palabra. Y en Juan 1:3 afirma esta gran verdad. Aquí vemos una gran similitud. Dios creó todo con su palabra y en Juan afirma esta gran verdad cuando dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, mis hermanos, esto es una expresión seria y con mucho contenido. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, vemos aquí que el Logos es el agente creador, ese agente que está creando. Ahora vemos que Juan introduce el símbolo de las tinieblas para representar ese aspecto de la maldad. Sin embargo, a pesar que la maldad existe, estas no pudieron vencer a la luz, ni tampoco prevalecen en contra de ella. Por eso es que las tinieblas jamás, mis queridos hermanos, van a poder prevalecer contra la iglesia.
porque la iglesia es portadora de la luz que es Cristo Jesús. Miren, ninguna tiniebla podrá prevalecer contra la iglesia del Señor. Cuando leemos los versículos 6 al 11, en estos versículos se introduce la figura de Juan el Bautista. Sin embargo, deja claro que este no era la luz, pero que el rol de Juan el Bautista era anunciar la venida de Jesús, quien era la luz verdadera, ciertamente, y que alumbra a todo ser humano. Dos elementos muy importantes que se dan a conocer. Es Jesús la luz verdadera y es Jesús quien alumbra a todo ser humano. Por lo tanto, Jesús había venido para todo el mundo y no para unos pocos. Jesús no vino solamente para los judíos, no vino Jesús solamente para los fariseos. No. Vemos que Jesús vino para todo el mundo. Así que el carácter universal de la misión salvadora de Jesús lo vemos que es anunciada desde el comienzo del Evangelio de Juan. Qué hermoso es saber que aún desde el inicio del Evangelio, ahí de Juan, vemos cómo se está anunciando que este mensaje de salvación y esta misión salvadora de Jesús es para todo el mundo. Ahora, Juan dejó claro algo, que aunque Jesús es la luz para el mundo, estos prefirieron las tinieblas a la luz. Para Juan era un asunto de voluntad, porque sabemos que no todos recibieron esa luz, no todos la recibieron, pero Juan dice en su texto y nos da a entender que es un asunto de voluntad. Los versículos 2 al 14, vemos también que se afirma que no todos han rechazado la luz, que aunque algunos la han rechazado, no todos la han rechazado. Y aquellos que le han recibido a Jesús, dice que son llamados hijos de Dios. Así que usted y yo, mis queridos hermanos, somos llamados hijos de Dios. Y el Evangelio de Juan nos presenta esta historia de una nueva creación en Cristo Jesús, ¿verdad? Una nueva humanidad que se ha convertido a Cristo Jesús y que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Espiritualmente, con unas repercusiones que son eternas. Porque cuando recibimos al Señor y cuando nos convertimos a Él, mis queridos hermanos, hemos nacido de nuevo. Pero ese nacimiento tiene unas repercusiones eternas. Así que, como dice el texto, no veremos muerte jamás, aquellos que hemos creído en Jesús. Otro elemento importante es que podamos afirmar que la palabra se hizo carne para redimir a la humanidad y a toda la creación. Y esta afirmación es importante ya que contrarresta esa influencia helenística griega de la época donde se afirmaba, ¿verdad?, que la materia es corrupta, es mala y menos real que el espíritu. De hecho, parte del fundamento de la doctrina de la encarnación se encuentra en este versículo 14 de Juan. Por lo tanto, Jesús, quien es Dios y está con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué importante es saber eso, que estuvo aquí con nosotros y habitó entre nosotros y aún habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y esta comunidad de Juan o del discípulo amado, ellos habían sido testigos de esa presencia de Jesús. Ellos lo vieron caminar, lo vieron hacer milagros, lo vieron manifestarse, vieron su gloria que se manifestó con poder. Y yo sé que esas experiencias que esta comunidad tuvo, los llenaron. Y los llenaron de mucho valor y de mucha esperanza. ¿Para qué? Miren, para que continuáramos dando testimonio y que estuvieran dando testimonio. Y mis queridos hermanos, esto tiene unas aplicaciones a nuestra vida como iglesia. ¿Y cuáles son esas implicaciones que tiene para la iglesia ahora en el siglo XXI? Bueno, la iglesia siempre ha tenido ese desafío de ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y también ese desafío de vivir como tal. Cuán importante, mis queridos hermanos, es que podamos nosotros de alguna u otra manera ser el cuerpo de Cristo aquí. Y esto, mis queridos hermanos, tiene unas implicaciones para la iglesia. Y son implicaciones de carácter ético, implicaciones de carácter espiritual, pero también implicaciones de carácter práctico. Cuando hablamos de las implicaciones éticas, esto nos lleva a buscar, mis queridos hermanos, el bienestar de la humanidad, de todos nuestros hermanos, de
todos, de nuestro prójimo. Hay que buscar el bienestar de cada uno de ellos, especialmente ante los grandes desafíos que estamos enfrentando. Situaciones económicas, que la vemos a nivel global, las guerras que estamos viendo a nivel global, este asunto de la pandemia, la crisis ecológica que tenemos, que la estamos viviendo con las sequías y con los calores y todas estas cosas. Dios nos llama a que busquemos el bienestar de toda la humanidad. No para algunos solamente, es para todos. Y cuando hablamos de las implicaciones espirituales, estas tienen un carácter urgente porque la maldad tiene que ser superada por la luz de Cristo. Y la iglesia es portadora de la luz. Por eso es que tenemos que dar testimonio de su obra en nuestras vidas. Y esto es lo que nos lleva a tener implicaciones prácticas, las cuales deben reflejar el amor y el mensaje esperanzador de nuestro Cristo. Por lo tanto, si usted ha sufrido de grandes pérdidas, si usted ha pasado, por pruebas que son duras y difíciles, o si usted simplemente ha soportado las injusticias de la vida, pero te has amarrado a la fe, aún sigues creyendo, quiero darte una buena noticia. Cristo se ha encarnado en ustedes. No podemos dar testimonio de lo que no hemos experimentado. Así es, mis queridos hermanos, que nos hacemos luz para toda la humanidad. Porque si hay algo que no discrimina son las pruebas, los momentos difíciles no discrimina, le llega a todo el mundo, al rico y al pobre, al alto y al bajito, al hombre y a la mujer, a todos nos llegan momentos difíciles, las injusticias. Todos hemos sido víctimas de ellas, pero también tenemos que afirmar que de igual manera la salvación y la redención es para todos. Por eso la invitación de Juan el Bautista al arrepentimiento. No nos podemos, mis queridos hermanos, quedar en silencio, porque el Evangelio nos insta a proclamar la verdad de la palabra hecha carne. Hermanos y hermanas, Cristo venció a la muerte, al pecado y también venció a la maldad. ¿Qué les parece si me acompaña en esta oración? Señor Jesús, Dios creador de todo lo que existe, te damos gracias porque descendiste a este mundo y te encarnaste por amor para iluminar nuestra vida y mostrarnos la luz que disipa toda tiniebla. Permite que al igual que Juan el Bautista podamos anunciar tu luz y la vida nueva que ofreces a quienes aún no te han recibido. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de tu amor y de tu gloria en el cuidado de tu hermosa creación y a dar testimonio de la nueva creación en cada ser humano que te recibe y que cree en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.